Dioses que fallan, las promesas vacías del dinero y el sexo, el poder y la única esperanza verdadera. Introducción: La fábrica de los ídolos. En este mundo hay más ídolos que realidades. Friedrich Nietzsche, El crepúsculo de los ídolos. Una curiosa melancolía. Después de que empezase la crisis económica mundial a mediados de 2008, se produjo una trágica serie de suicidios de personas que anteriormente habían sido admiradas y tenían amplios contactos. El director financiero Freddie Mac de la Federal Home Loan Mortgage Corporation se ahorcó en su sótano. El director general de Sheldon Wood, una compañía de subastas inmobiliarias de Estados Unidos, se pegó un tiro en la cabeza, sentado tras el volante de su Jaguar rojo. Un director francés que había invertido el capital de muchas familias reales europeas y otras destacadas y que había perdido 1.400 millones de dólares del dinero de sus clientes debido al fraude de Bernard Moth Ponzi, se cortó las venas y falleció en su despacho en la Madison Avenue. Un alto ejecutivo danés que trabajaba para el banco HSBC se ahorcó en el armario del ropero de su suite en el hotel de Highcombe Regent, Londres, que costaba 500 libras la noche. Un director de la Bear Stearns se enteró de que no le iban a contratar en la P.J. Morgan Chase, que había absorbido a su compañía en bancarrota. Tomó una sobredosis de drogas y saltó del piso 29 del edificio donde estaba su despacho. Un amigo dijo: "Este asunto de Bear Stearns quebró su espíritu". Las circunstancias recordaban desagradablemente los suicidios que se produjeron tras el hundimiento del mercado de los valores en 1929. En la década de 1830, cuando Alexis de Tocqueville escribió sus famosas observaciones sobre América, una extraña melancolía invade a sus habitantes. Aún en medio de la abundancia, los estadounidenses creían que la prosperidad saciaría su sed de felicidad, pero semejante esperanza era ilusoria, porque, como añadió Tocqueville, los gozos incompletos de este mundo nunca satisfarán el corazón del hombre. Esta extraña melancolía se manifiesta de muchas maneras, pero siempre conduce a la misma desesperación nacida de no encontrar lo que se busca. Existe una diferencia entre la tristeza y la desesperación. La tristeza es un dolor para el que existen maneras de aliviarlo. La tristeza es el fruto de la pérdida de una cosa buena, entre otras. De modo que si uno padece un revés profesional, puede encontrar consuelo en su familia para sobrellevar la situación. Sin embargo, la desesperación es inconsolable porque nace de perder algo esencial. Cuando usted pierde la fe esencial del sentido de vida o de su esperanza, ya no hay otras fuentes a las que recurrir, y esto quebranta nuestro espíritu. ¿Cuál es la causa de la extraña melancolía que invade nuestra sociedad incluso durante esas etapas de expansión y crecimiento en las que hay una actividad frenética y que se convierte en una desesperación flagrante en cuanto disminuye la prosperidad? De Tocqueville dice que es el resultado de escoger un goce incompleto de este mundo y convertirlo en el eje de la existencia. Esta es la definición de la idolatría. Una cultura repleta de ídolos. Para el mundo contemporáneo, el término idolatría trae a la mente la imagen de un pueblo primitivo que se postra ante una estatua. El libro bíblico de Hechos en el Nuevo Testamento contiene descripciones vividas de las culturas existentes en el mundo grecorromano. Cada ciudad adoraba a sus dioses favoritos y les construía templos en los que depositar sus imágenes para adorarlas. Cuando Pablo acudió a Atenas, vio que estaba literalmente llena de imágenes de aquellas divinidades. Hechos 17:16. El Partenón dedicado a Atenea destacaba por encima de los demás, pero en todos los espacios públicos habían representadas otras deidades. Estaba Afrodita, la diosa de la belleza; Ares, el dios de la guerra; Artemisa, la diosa de la fertilidad y de la riqueza; Hefesto, el dios de las artesanías. Nuestra sociedad contemporánea en su esencia no es distinta de las antiguas. Cada cultura está denominada por su propio conjunto de ídolos. Cada una tiene sus sacerdocios, sus tótems y sus rituales. Cada una tiene sus santuarios,
pueden ser complejos de oficinas, spas, gimnasios, estudios o estadios, donde hay que presentar sacrificios para obtener las bendiciones de la buena vida y eludir las catástrofes. ¿Qué son los dioses de la belleza, el poder, el dinero y el éxito, sino aquellas mismas cosas que han asumido unas proporciones míticas en nuestras vidas individuales y en nuestra sociedad? Es posible que no nos arrodillemos físicamente ante la estatua de Afrodita, pero hoy día son muchas jóvenes que caen en depresiones y trastornos alimenticios porque sienten una preocupación desmedida por su imagen física. Seguramente no encendemos incienso para Artemisa, pero cuando el dinero y la carrera profesional alcanzan dimensiones cósmicas, realizamos una especie de sacrificio de niños, olvidando a la familia y a la comunidad para alcanzar un estrato empresarial superior y obtener más dinero y prestigio. Después de que el gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer, destruyera su carrera debido a su participación en un negocio de prostitución de lujo, David Brooks comentó cómo nuestra cultura ha dado a la luz una clase de emprendedores de éxito que manifiestan desequilibrios relativos al rango profesional. Tienen las habilidades sociales para mantener relaciones verticales, para mejorar su rango entre sus mentores y sus jefes, pero carecen de la capacidad de formar vínculos genuinos en las relaciones horizontales con sus cónyuges, sus amigos y sus familiares. Son incontables los candidatos a la presidencia que afirman que se presentan por amor a sus familias, a pesar de que se la han pasado la vida dedicados a hacer campaña lejos de ellas. A medida que pasan los años, llega a la desalentadora conclusión de que su grandeza no les basta y se sienten solos. Muchos de sus hijos y sus cónyuges están alineados de ellos. Intentan curar la herida de que tienen aventuras sentimentales o recurren a otras medidas desesperadas para calmar la vaciedad interior. Entonces llega la destrucción de la familia, el escándalo o ambas. Lo habían sacrificado todo al dios del éxito, pero no fue suficiente. En la antigüedad, las deidades estaban sedientas de sangre y costaba mucho aplacarlas, y no ha cambiado. Ídolos del corazón. Habría resultado difícil presentar este caso convincentemente durante la era del auge del .com, de la burbuja inmobiliaria y financiera de los últimos 20 años. Sin embargo, la gran catástrofe económica de 2008 a 2009 ha dejado al descubierto lo que ahora se denomina la cultura de la codicia. Hace mucho tiempo el apóstol Pablo escribió que la codicia no era simplemente una mala conducta, sino que la avaricia es idolatría. Colosenses 3:5. Según advertía Pablo, el dinero puede revestirse de atributos divinos, por lo cual la relación que mantengamos con él se aproxima a la adoración y al acatamiento. El dinero se convierte en una adicción espiritual y, como todas las adicciones, oculta a sus víctimas sus verdaderas proporciones. Cada vez corremos mayores riesgos para obtener una satisfacción menor de las cosas que anhelamos hasta que se produce una catástrofe. Cuando empezamos a recuperarnos nos preguntamos, ¿en qué estábamos pensando? ¿Cómo es posible que hayamos sido tan ciegos? Nos despertamos con las personas con resaca que apenas recuerdan lo sucedido la noche anterior. ¿Pero por qué? ¿Por qué actuamos tan irracionalmente? ¿Por qué perdimos de vista por completo lo que es correcto? La respuesta de la Biblia es que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Cuando la mayoría de las personas piensan en los ídolos, tienen en su mente estatuas físicas o la estrella del pop del momento, según Simon Cowell. Sin embargo, aunque la adoración tradicional a los ídolos sigue teniendo lugar en muchos lugares de este mundo, la pleitesía interior a los ídolos, la que se rinde dentro del culto, es universal. En Ezequiel 14:3, Dios dice, hablando de los líderes de Israel, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón.
como lo haríamos nosotros. Los líderes debieron responder así a esa acusación. ¿Ídolos? ¿Qué ídolos? Yo no veo ningún ídolo. Lo que Dios estaba diciendo es que el corazón humano toma cosas buenas, como una carrera de éxito, el amor, los bienes materiales, incluso la familia, y los convierte en esenciales. Nuestros corazones las deifican como el centro de nuestras vidas, porque pensamos que si las alcanzamos, pueden ofrecernos trascendencia, seguridad, tranquilidad y plenitud. El argumento central de El Señor de los Anillos es el anillo de poder del señor oscuro Saurón, que corrompe a todos los que intentan usarlo, por muy buenas que sean las intenciones de estos. El anillo es lo que el profesor Tom Shavey denomina un amplificador psíquico, que toma los deseos más queridos del corazón y los magnifica, dotándolos de supersticiones idólatras. Algunos de los personajes buenos del libro quieren liberar a los esclavos, defender las tierras de su agente o aplicar un castigo justo a los malhechores. Todos esos objetivos son positivos, pero el anillo les induce a hacer lo que sea para alcanzarlos, sin restricciones. Convierte aquello que es bueno en absoluto, que trasciende toda otra lealtad o valor. El portador del anillo está cada vez más esclavizado a él. Su adicción va en aumento, porque un ídolo es algo sin lo que no podemos vivir. Debemos tenerlo y por consiguiente nos impulsa a quebrantar normas que antes respetábamos, perjudican a otros e incluso a nosotros mismos con tal de conseguirlo. Los ídolos son adicciones espirituales que conducen a una terrible maldad, tanto en la novela de Tolkien como en la vida real. Todo puede ser un ídolo. Los momentos culturales como el que vivimos en la actualidad nos ofrecen una oportunidad. Hoy día muchas personas están más abiertas al concepto bíblico de que el dinero puede convertirse en mucho más que eso. Puede transformarse en un Dios poderoso que altere la vida, que dé forma a la cultura, un ídolo que rompa el corazón de sus adoradores. La mala noticia es que estamos tan pendientes del problema de la codicia que solo nos fijamos en esos ricos que deslumbran, sin percibir la verdad más esencial. Todo puede convertirse en un ídolo y casi cualquier cosa ya ha sido un ídolo. El código más famoso del mundo es el Decálogo, los 10 mandamientos. El primer mandamiento es: Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Éxodo 20, del 2 al 3. Esto nos lleva de forma natural a la pregunta: ¿qué quieres decir con lo de dioses ajenos? La respuesta es inmediata: no te harás imagen, ni ninguna cosa semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Éxodo 20, del 4 al 5. Esto incluye todo lo que hay en el mundo. La mayoría de las personas que conoces pueden convertir el dinero en un dios o elevar el sexo a la categoría divina. Sin embargo, cualquier cosa de esta vida puede ejercer de ídolo, de alternativa a Dios, de Dios fraudulento. Hace poco, escuché la historia de un oficial del ejército de tierra que enfatizaba hasta tal punto la disciplina física y militar entre sus tropas que acabó con su moral. Esto condujo a un error de comunicación durante un combate que produjo víctimas mortales. Conocí a una mujer cuya familia, siendo ella una niña, había pasado por épocas de pobreza. De adulta estaba tan preocupada por la seguridad económica que dejó pasar muchas relaciones sentimentales prometedoras por casarse con un hombre rico, al que no amaba. Y eso la condujo al divorcio en poco tiempo y a todos los problemas económicos que había temido. Parece ser que algunos jugadores de béisbol de las ligas mayores, en un intento no solo por jugar, sino de estar a la altura de las grandes figuras, tomaron asteroides,
y otras drogas. Como resultado, sus cuerpos están más perjudicados y sus reputaciones más sucias que si hubiesen aspirado a ser buenos jugadores, no solo los mejores. Las cosas sobre las que estas personas edificaron su felicidad se convirtieron en polvo entre sus dedos, porque habían fundamentado sobre ellas su felicidad. En cada situación de las mencionadas, algo legítimo y positivo se convirtió en algo supremo, de modo que sus expectativas pudieron más que cualquier otro valor alternativo. Pero los dioses falsos siempre decepcionan, y a menudo destructivamente. ¿Es malo querer unas tropas disciplinadas, la seguridad económica o un buen rendimiento atlético? En absoluto. Pero esas historias señalan un error frecuente que cometen las personas cuando oyen hablar del concepto bíblico de la idolatría. Pensamos que los ídolos son solo cosas malas, pero casi nunca es así. Cuanto mejores sean, más probable es que esperemos que puedan satisfacer nuestras necesidades y anhelos más profundos. Todo puede funcionar como un Dios falso, en especial las mejores cosas de esta vida. ¿Cómo fabricar un Dios? ¿Qué es un ídolo? Es algo que es más importante para usted que Dios. Cualquier cosa que cautive su corazón y su imaginación más que Dios. Cualquier cosa que espere que le proporcione lo que solamente Dios puede darle. Un Dios falso es algo tan crucial y esencial para su vida que si lo perdiese, esta carecería de sentido. Un ídolo ocupa una posición de control tan fuerte en su corazón de forma que invierta en él la mayor parte de su pasión y su energía, sus recursos emocionales y económicos, sin pensárselo dos veces. Puede ser la familia, los hijos, la carrera profesional y ganar dinero, los éxitos, el aplauso de los demás, o guardar las apariencias y conservar una posición social. Puede tratarse de una relación sentimental, la aprobación de nuestros iguales, la competencia y la capacidad, unas circunstancias seguras y cómodas, su belleza, su intelecto, una gran causa política o social, su moral y su virtud, o incluso el éxito en su ministerio cristiano. Cuando el sentido de su vida consiste en arreglarle la vida a otros, podemos llamarlo codependencia, pero en realidad es idolatría. Un ídolo es cualquier cosa en la que fije su vida y diga, esto es lo más íntimo de su corazón. Si consigo esto, mi vida tendrá sentido. Entonces sabré que tengo valor y que me sentiré importante y seguro. Existen muchas maneras de describir este tipo de relación con algo, pero quizás la palabra que mejor la expresa sea adoración. Los paganos de la antigüedad no fueron muy fantasiosos cuando concibieron que prácticamente cualquier cosa era un dios. Tenían divinidades del sexo, del trabajo, de la guerra, del dinero, dioses nacionales. Y esto por la simple razón de que cualquier cosa puede convertirse en un dios que gobierne y sirva como objeto de adoración en el corazón de un individuo, en la vida de todo un pueblo. Por ejemplo, la belleza física es agradable, pero si se deifica, si se convierte en lo más importante de la vida de una persona o de una cultura, el resultado final no es la mera belleza, sino una Afrodita. Entonces verá cómo un pueblo y toda una cultura se angustia constantemente por el aspecto físico, invirtiendo cantidades ingentes de tiempo y de dinero en él, y utilizándolo neciamente para evaluar el carácter de las personas. Si cualquier cosa se vuelve más fundamental que Dios para su felicidad, el sentido de su vida y su identidad, entonces es un ídolo. El concepto bíblico de la idolatría es una idea extremadamente sofisticada que integra categorías intelectuales, psicológicas, sociales, culturales y espirituales.
Existen ídolos personales, como el amor romántico y la familia, o el dinero, el poder y el éxito, o acceso a círculos sociales particulares, o la dependencia emocional que otros tienen de usted, o la salud, la forma física y la belleza. Muchos aspiran a esas cosas para que les den la esperanza, el sentido y la plenitud que solo Dios puede proporcionar. Existen ídolos culturales, como el poderío militar, el progreso teológico y la prosperidad económica. Los ídolos de las sociedades tradicionales incluyen la familia, el trabajo duro, el deber y la virtud moral, mientras que los de las sociedades occidentales son la libertad individual, el descubrimiento de uno mismo, la prosperidad y las realizaciones personales. Todas esas cosas pueden adoptar y adoptan un tamaño y un poder desproporcionado dentro de una sociedad. Nos prometen seguridad, paz y felicidad. Solo tenemos que fundamentar nuestras vidas en ellas. También pueden haber ídolos intelectuales que a menudo se llaman ideologías. Por ejemplo, los intelectuales europeos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX se convirtieron en gran medida del paradigma de Rousseau, quien propugnaba la bondad innata de la naturaleza y humana y sostenía que todos nuestros problemas sociales eran el resultado de una educación y una socialización incorrecta. La Segunda Guerra Mundial hizo trizas este espejismo. Beatrice Webb, a quien muchos consideran la arquitecta del estado del bienestar británico moderno, escribió: en algún momento de mi diario, en 1890, escribí: he apostado toda la bondad esencial de la naturaleza humana. Ahora, 35 años después, me doy cuenta de lo persistentes que son los impulsos y los instintos malvados en el hombre, que poco podemos confiar en cambiarlos. Por ejemplo, el atractivo de la riqueza y el poder, introduciendo cambios en la maquinaria social. Ningún grado de conocimiento o de ciencia serviría de nada a menos que podamos frenar o dominar el impulso maligno. En 1920, en su libro El perfil de la historia, alababa la creencia en el progreso humano. En 1933, en el libro La forma de lo que vendrá, horrorizado por el egoísmo y la violencia de las naciones europeas, Wells creía que la única esperanza radicaba en que los intelectuales se hicieran con el control y llevasen a cabo un programa educativo obligatorio que enfatizara la paz, la justicia y la equidad. En 1945, en el libro El destino del Homo sapiens, escribió: el Homo sapiens, como se le ha gustado llamarse a sí mismo, está agotado. ¿Qué les pasó a Wells y a Webb? Habían tomado una verdad parcial y la convirtieron en una verdad que lo abarcaba todo, y mediante la cual se podían explicar y mejorar. Apostarlo todo en la bondad humana era colocarla en el lugar de Dios. También hay ídolos, valores absolutos innegociables en todos los campos vocacionales. En el mundo empresarial, la expresión de uno mismo queda suprimida en aras del valor último, el beneficio. Sin embargo, en el mundo del arte sucede exactamente lo contrario. Todo se sacrifica en el altar de la autoexpresión y se hace en nombre de la redención. Se piensa que esto es lo que la raza humana necesita por encima de todo lo demás. Hay ídolos por todas partes. Ame, confíe y obedezca. La Biblia usa estas tres metáforas básicas para describir cómo se relacionan las personas con los ídolos de sus corazones. Aman a los ídolos, confían en ellos y los obedecen. En ocasiones la Biblia habla de los ídolos usando una metáfora matrimonial. Dios debería ser nuestro verdadero esposo, pero cuando deseamos otras cosas,
y nos deleitamos en ellas más que en Dios, cometemos adulterio espiritual. El romance o el éxito pueden convertirse en falsos amantes que prometen hacernos sentir amados y valorados. Los ídolos capturan nuestra imaginación y podemos localizarlos si nos fijamos en nuestras ensoñaciones cotidianas. ¿Qué nos gusta imaginar? ¿Cuáles son nuestros sueños más preciados? Pedimos a nuestros ídolos que nos amen, que nos proporcionen valor y autoestima, importancia y dignidad. A menudo la Biblia habla de los ídolos usando la metáfora de la religión. Dios debería ser nuestro auténtico Salvador, pero pretendemos que el progreso personal o la prosperidad económica nos ofrezcan la paz y la seguridad que necesitamos. Los ídolos nos ofrecen la sensación de tener el control y podemos localizarlos si nos fijamos en nuestras pesadillas. ¿Qué es lo que más tememos? ¿Qué haría que en caso de perderlo nuestra vida no valiera la pena? Hacemos sacrificios para aplacar y propiciar a nuestros dioses quienes según pensamos nos protegen. Esperamos que nuestros ídolos nos ofrezcan confianza y seguridad. La Biblia también habla de los ídolos usando la metáfora de la política. Dios debería ser nuestro único Señor, pero nosotros también servimos a aquellos que amamos y en los que confiamos. Todo lo que se vuelve más importante e innegociable que Dios se convierte en un ídolo esclavizante. Según este paradigma, podemos detectar a los ídolos observando cuáles son nuestras emociones más sólidas. ¿Qué nos pone incontrolablemente furiosos, ansiosos o abatidos? ¿Qué nos tortura con una culpabilidad de la que no podemos liberarnos? Los ídolos nos controlan, dado que sentimos que si no los tenemos, la vida carece de sentido. Todo lo que nos controla es nuestro Señor. El que busca el poder está controlado por Él. Quien busca la aceptación está dominada por las personas a las que intenta complacer. Estamos controlados por el Señor de nuestras vidas. Muchas personas tildan de problemas psicológicos, que estos no son más que sencillas cuestiones de idolatría. El perfeccionismo, la adicción al trabajo, la indecisión crónica, la necesidad de controlar la vida de otros, son cosas que dan cuando convertimos algo bueno en ídolos que entonces nos hacen caer de rodillas en un intento de complacerlos, y los ídolos dominan nuestras vidas. La oportunidad del desencanto. Como hemos visto, existe una enorme diferencia entre la tristeza y la desesperación, dado que en esta última es una tristeza insoportable. En la mayoría de los casos la diferencia entre ambos es la idolatría. Un empresario coreano se quitó la vida después de perder la mayor parte de su inversión por un valor de $370 millones, cuando el mercado de valores nacional cayó por debajo de los 1.000. Dejó de comer y se pasó varios días consumiendo alcohol hasta que finalmente decidió suicidarse, declaró su esposa a la policía. En mitad de la gran crisis económica del 2008 y 2009, escuché que un hombre llamado Bill contaba cómo 3 años antes se había convertido al cristianismo y que su seguridad última había pasado de estar en el dinero a centrarse en su relación con Dios por medio de Cristo. Si esta declave económica se hubiera producido hace más de 3 años, bueno, la verdad es que no sé cómo lo hubiera superado. ¿Cómo habría logrado seguir adelante? Le puedo decir sinceramente que nunca en mi vida había sido tan feliz como ahora. Aunque pensamos que vivimos en el mundo secular, los ídolos, los relucientes dioses de nuestra época, ostentan sus derechos a la confianza funcional de nuestros corazones. Dado que la economía mundial está en ruinas, muchos de los ídolos a los que llevamos tantos años adorando se han venido abajo a nuestro alrededor, y esa es nuestra gran oportunidad. Estamos experimentando un periodo breve de desencanto.
En los relatos de antaño, este era el momento en el que se rompía el conjuro lanzado por el malvado hechicero y el protagonista tenía ocasión de escapar. Estos momentos llegan a nosotros como divinos, cuando alguna gran empresa, meta o persona sobre la que habíamos edificado nuestras esperanzas no logra darnos lo que, según pensábamos, prometía. Esta situación muy raras veces afecta a toda una sociedad. El camino hacia adelante, el que nos saca de la desesperación, consiste en, consiste en discernir los ídolos de nuestro corazón y de nuestra cultura. Pero eso no bastará. La única manera de librarnos de la influencia destructiva de los dioses falsos es volvernos al único verdadero, al Dios vivo, que se reveló tanto en el monte Sinaí como en la cruz. Él es Él es el único Señor que si le encuentra, puede llenarlo de verdad, y si usted le falla, puede perdonarlo genuinamente.